Gracias a Dios, hermanos, que nos están viendo, que ya tienen buen tiempo siguiendo estas transmisiones de la Iglesia Bautista Jesús es el Camino, y que hemos visto cómo están muy al pendiente muchos de ustedes, y sabemos que principalmente están al pendiente de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos edifica, nos anima, nos exhorta. Es como esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bienvenidos a todos ustedes, Dios les bendiga. Antes de compartir la palabra de Dios, vamos a cantar un coro que se titula Señor, ¿quién entrará? Y después vamos a compartir la palabra de Dios. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de mano limpia, de un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de mano limpia, de un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias, de un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias, de un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Bien, vamos a invitar a las clases que puedan ir avanzando, puedan estar con sus maestras, sus maestros. Los jóvenes pueden estar en la parte de abajo, como la semana pasada. Y vamos a aprovechar el tiempo, hermanos. La Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y hermanos que nos están siguiendo, denos la oportunidad de que pasen un poquito aquí en este auditorio las clases, y en un momento vamos a estar juntos considerando la palabra del Señor, viendo qué cosas importantísimas, qué mandamientos, qué preceptos nos da el Señor por medio de su palabra. Vamos a concentrarnos un poquito también y dejar a un lado aquellas cosas que pudieran distraernos. Sabemos que vivimos casi siempre con el tiempo, ¿verdad? El tiempo. Sin embargo, pues vamos a hacer a un lado todo lo que tengamos pendiente, que es importante. Pero ahorita no hay nada más importante que escuchar la palabra de Dios, hermanos. Amén. Porque todos tenemos esta necesidad de saber qué es lo que Dios quiere para mi vida en este momento. Por ello les voy a invitar para que busquemos este libro, que es muy conocido dadas las circunstancias del liderazgo de este varón, Josué. En el capítulo 1 vamos a estudiar, hermanos, un poquito acerca de la vida de Josué, confirmándonos indudablemente que lo mejor que puede hacer una persona, un creyente, un hijo, una hija de Dios, es servirle a Él precisamente. Eso es lo mejor, servirle al Señor, hermanos. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha salvado, que lo honrásemos, que le sirvamos constantemente, y desde luego pasar con Él la eternidad, porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, el título que le he puesto en esta mañana es el siguiente: no es mi fuerza, es tu gracia. Lo repito, no es mi fuerza, es tu gracia. Y saben que este título, hermanos, lo tomé precisamente de un regalo que me hicieron unos hermanos que apreciamos mucho,
me regalaron un almanaque, sí, un almanaque el día, no sé si fue mi cumpleaños, no, sí, creo que sí, ¿verdad? Y cuando lo vi, luego me impactó esa frase: no es mi fuerza, es tu gracia. Y lo tengo ahí en mi casa, que es su casa, y me gusta mucho ver esa frase, y me recuerda cómo es importante tener en nuestras casas algunos versículos que nos ayuden a seguir adelante confiando en el Señor. El hermano Antonio Hernández en Cerro Azul, Veracruz, ellos acostumbran mucho, también el hermano Panchito, que ya está con el Señor, acostumbran mucho tener en su casa diversos versículos, y eso ayuda, hermanos. De veras, si nosotros tomáramos esa buena costumbre, vamos a decirlo así, de poner ahí textos en nuestra casa, nos van a ayudar. Y como la palabra es viva y es eficaz, cuando tengamos un momento difícil, un momento hostil, volteamos y vemos aquellas porciones bíblicas que nos animan a seguir adelante. No es mi fuerza, es tu gracia. Así se titula. Y para esto vamos a ver un poco de este varón de Dios llamado Josué, anteriormente hijo de Nun, así se le conoce, Josué, hijo de Nun. Y es una porción que conocemos bastante, muchos de los cristianos conocemos estas porciones, sobre todo en el primer capítulo. Pero quisiera que juntos tomemos en cuenta algunos aspectos de la vida de Josué. Hermanos, ¿te has considerado tú fuerte? ¿Te has considerado tú sabio? ¿Te has considerado tú autosuficiente en tu forma de vida como cristiano? Es importante considerar entonces la palabra de Dios. Dice aquí el capítulo 1, hermanos. Si son tan amables, busquen ahí Josué capítulo 1 y veamos lo que Dios dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, y lo subraya de una manera importante, como siervo de Jehová. Moisés, siervo de Jehová. Tendríamos que detenernos un poquitito aquí, porque es imposible no recordar parte del ministerio de este varón llamado Moisés. Moisés, que tenía una labor titánica, una tarea súper importante de parte de Dios. Y si acordamos un poquito de las actitudes de Moisés, hermanos, él no estaba muy seguro todavía de entrarle, vamos a decirlo así. Cuando Dios le dice: ve, preséntate a Faraón y dile estas palabras: deja ir a mi pueblo. Tenía Moisés que enfrentar esa situación, y el pueblo de Israel vivía bajo el yugo de los egipcios. Era tanto su opresión que el clamor de ellos subió a la misma presencia de Dios. Y Dios, que tiene el control de todas las cosas, proveyó un libertador para su pueblo. En este caso fue Moisés. Y le dio instrucciones, lo preparó, lo capacitó, hermanos. Dios nunca va a enviar a alguien así nada más porque sí. Antes lo tiene que filtrar por un proceso, y en ese proceso a veces duele, cuesta. Y Moisés decía: no, Señor, te ruego que envíes al que tienes que enviar. Yo no puedo, yo soy torpe de habla. Era tartamudo. Y el Señor le dijo: ve, porque yo te lo estoy mandando, y yo me voy a encargar de lo demás. Y Moisés cumplió, hermanos. Se enfrentó a situaciones muy complicadas. Desde los mismos israelitas, hermanos, que a pesar de que vieron la mano de Dios, no obstante, se olvidaban de Dios, porque no fue una vez ni dos las que el pueblo israelita se olvidó de las promesas de Dios, hermanos, al grado de que Dios les alimentó en el desierto, dándoles ese maná que caía precisamente desde lo alto. Imaginen ustedes qué experiencia tan majestuosa. Dios literalmente alimentando a su pueblo, hermanos, dándoles todas las instrucciones adecuadas, necesarias,
para que en orden pudieran participar de este alimento tan precioso como es el maná. Pero ¿qué hicieron algunos? Algunos no entendieron e hicieron lo que Dios no les había pedido y se les echó a perder, hermanos. Hermanos, Dios siempre nos va a dar las cosas que necesitamos conforme a su voluntad. La palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así lo hizo Dios. Y no entendían, hermanos, porque llegó el momento en que el pueblo se hartó del maná, se fastidió, y vinieron los reclamos del pueblo de Israel hacia Dios y hacia su líder, porque recordemos que Moisés era un siervo de Jehová. Y cuando ellos se quejaban contra Moisés, realmente la queja no era contra él, era contra Dios, sencillamente. No estaban de acuerdo, pero la orden venía del que todo lo puede. Las instrucciones venían de parte de él. Pero no obstante, Moisés tenía que soportar esas cargas también. Dicho sea de paso, hermanos y hermanas, cuando usted quiere servir a Dios, va a enfrentarse con esos problemas. Cuando usted tenga una posición de liderazgo, que quiero decirle que lo tiene en su casa ya. Varón, ya lo tienes en tu casa. Hermana, ya lo tiene en su casa, una posición de liderazgo. Y ahí tienes que soportar muchas cosas. ¿Saben? Que muchas veces tienes que sufrir, dígalo, el agravio. ¿Sí o no, hermanos? Muchas veces tienes que guardar silencio y dejarle toda la situación en las manos de nuestro Dios. Así es, hermanos. Y Moisés obviamente les exhortaba a que se mantuvieran firmes, pero ellos se quejaban y decían: ya no queremos maná, ya no, ahora queremos carne, ¿verdad? Queremos esa carnita asada, carnita como sea. A propósito también, se dice que dentro del platillo del buen comer está dividido en las secciones en las cuales nosotros tenemos que alimentarnos en un equilibrio. Y hablando de la carne, se dice que solamente la porción es muy mínima, pero como buenos regios, nosotros cuando hay una carnita asada, no nos quedamos contentos con un pedacito así, ¿verdad? No, queremos un guarachote, ¿verdad? Y si termina ese, pues que venga el otro. Y después, con el tiempo, hay problemas. Ahí les encargo el ácido úrico. Con el tiempo hay problemas, hermanos. Todo tiene un equilibrio. Ellos querían carne, ya no querían el maná. Y Dios entonces dice: ok, ¿quieren carne? Pues les voy a dar carne. Y de repente llegó una parvada de codornices. En Guadalajara dirían cotuchas. Son esas gallinitas bonitas que tienen un copetito. Están muy bonitas esas. Yo las comparo con las cotuchas, las codornices. Y siempre van en filita. Si pescas a la primera, las demás caen solitas en la trampa. Y les mandó muchas codornices, les dio carne y les dijo: les voy a dar carne hasta que se sacien, y les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Así dice la palabra del Señor. Hermanos, Moisés tuvo que enfrentarse a eso, y luego enfrentarse a Faraón, y luego coordinar. Hermanos, es mucho el trabajo, no es fácil. Entonces llegó el momento en que hubo una sucesión, porque Moisés cumplió, hermanos. Yo puedo darme cuenta que Moisés cumplió. Que se equivocó, dime si tú no te equivocas. Moisés se equivocó varias veces. En lugar de hablar a la peña, ¿qué hizo? Golpeó la peña. No era la instrucción. Pero, hermanos, Dios es fiel, y Dios le permitió ver la tierra prometida. Dios es fiel siempre con nosotros. Y Moisés llegó el momento de pasar la estafeta, porque detrás de él venía este joven, Josué, hijo de Nun. Él era el que le acompañaba en diversas ocasiones. Él era el que cuando subió Moisés al monte, él iba atrás. Él estaba siguiendo sus pasos. Él podía ver la manera en que Moisés llegaba al punto de molestarse también con el pueblo. Él pudo extraer directamente de Moisés todas las enseñanzas que en su momento Dios ahora le iba a pedir a Josué.
cumplir con el plan. Hermanos, dice la Biblia, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Y luego dice aquí algo muy importante, hermanos. Josué, hijo de Nun, ¿cómo lo califica? Servidor de Moisés. Hermanos, en este versículo vemos muchas cosas y entre ellas yo veo sujeción. Moisés estaba sujeto a Dios. Y en su momento, Josué estaba sujeto a su maestro, a Moisés. Porque dice aquí la palabra de Dios, servidor de Moisés. Es muy importante, hermanos, que entendamos la sujeción. Los hijos deben de sujetarse a sus padres, amén. La esposa debe de sujetarse a su esposo, amén. El esposo debe de sujetarse a su esposa, amén. ¿Verdad? Hermanos, y todo esto va en cascada positivamente hablando cuando nos sujetamos primeramente a Dios. No se trata de ver quién gana, no se trata de ver quién es el mero mero. Se trata de ser siervos, se trata de depender de Dios. Y si el varón se sujeta a Dios, la esposa se va a sujetar al varón. Porque si el varón no se sujeta a Dios y sí quiere poner cargas que ni él puede llevar, pues ¿cómo vas a pedirle que tu esposa se sujete? ¿Lo entiendes, varón? O sea, no puedes dar lo que no tienes. Y si los hijos ven que papá y mamá se sujetan a Dios, ¿ellos qué van a hacer? Van a hacer lo mismo, se van a someter, se van a sujetar a Dios. Porque el que tiene peso, lo que tiene mayor peso, perdón, es el testimonio, hermano. Y aquí dice, Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y vienen entonces, hermanos, las instrucciones. Mi siervo Moisés ha muerto, dice Dios. Ahora pues, número 1, ¿qué le dice? Levántate, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Hermanos, ahí tenemos una instrucción de parte de Dios. Levántate, sí, levántate. Hay veces que hemos caído en un letargo espiritual tremendo. Hay veces que ya no consideramos lo relevante que es el evangelismo personal. Se nos han olvidado cuáles son las bases principales de una iglesia cristocéntrica. Y las bases principales de una iglesia cristocéntrica es tener esa visión misionera y llevar el evangelio a todas las personas. Hermanos, qué terrible es cuando como creyentes, como iglesia, dejamos de cumplir con este punto tan importante de llevar el evangelio a otras personas. Y para llevar el evangelio, hermanos, sabemos que principalmente es con nuestro testimonio. ¿Ya te acordaste a quién le hablaste de Cristo por última vez, hermano? ¿Ya te acordaste? ¿Ya te acordaste a cuántas personas por la gracia de Dios llevaste a los pies del Señor? ¿Ya te acordaste? Digo, porque si por ahí hay espacios muy amplios, de una semana, de 15 días, de un mes sin hablar de Cristo, sin compartir el evangelio, o bien ya se pasó la pandemia, bueno, lo que lleva de este proceso. Y la pregunta es, ¿a cuántos le hemos hablado del evangelio? Si te fijas, hermanos, hay un letargamiento espiritual. Por eso Dios dice, levántate. Y es muy probable que a Josué le pudo mucho esa separación, sin duda, de su líder, desde luego. Pero, hermanos, no es tiempo de quedarnos en la banca, es tiempo de levantarnos, es tiempo de avanzar con la ayuda y la gracia de nuestro Dios. Porque recordemos, no es nuestra fuerza, es la gracia de Dios. Después de esto, hermanos, en las instrucciones que Dios le da a Josué, le dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie.
desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Miren, hermanos, qué promesas. ¿Qué era lo que tenían que hacer Josué? Simplemente seguir adelante. Seguir adelante. Porque las promesas que Dios le había hecho a Moisés eran las mismas que Dios le estaba haciendo ahora a Josué. Hermanos, ¿te has dado cuenta de que detrás de nosotros siempre hay una gran cantidad de personas que nos están observando? Porque no es una, no son dos, no son tres, son muchas personas las que observan nuestra vida cristiana, se dan cuenta. Hermanos, la labor no es fácil. Y dice la palabra de Dios, el versículo 5, lo puede leer conmigo, hermano. ¿Qué dice? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Suficientes razones, hermanos, para seguir adelante en la obra del Señor, ¿o no? El Dios de Moisés, el Dios de Josué es mi Dios. ¿Es tu Dios también, hermano? Porque Dios no cambia. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y le dice, todo esto te voy a dar, todo esto va a ser su territorio y nadie te va a poder hacer frente. Por supuesto que no estaba diciendo que no enfrentaría problemas, hermanos. Lo que Dios le está recalcando es que yo voy a estar contigo, no te dejaré y no te desampararé. Hermanos, pero todavía los consejos seguían de parte del Señor. Dice el versículo 6, esfuérzate. ¿Y qué más, hermanos? Esfuérzate y sé valiente. Sé valiente, hermano. Esfuérzate. Hay una parte que sin duda los cristianos tienen que tomar. Tienen que poner a la práctica. Y esa es, esfuérzate. Las cosas cuestan, ¿o no, hermanos? Cuando tú le das a tus hijos todas las cosas así como va, y no les cuesta ningún esfuerzo en lo más mínimo, ¿sabes que eso les está afectando su vida? Alguien dijo, no le des el pescado a tus hijos, enséñalos mejor a pescar. Lo que te cuesta, hermano, es lo que valoras más, porque hay un esfuerzo. Pero si todo está aquí en charola de plata, es un terrible error. Las cosas cuestan, hermanos. Decía el hermano Antonio Velázquez, perdón, no Alejandro. Alejandro es el que está en la iglesia juarense, en Chihuahua. Él es Antonio Velázquez, que está en Reynosa. Nos daba un ejemplo de cómo su hijo, a la edad en la secundaria, le dijo, ya no quiero ir a estudiar, ya no quiero seguir en la secundaria. Y su papá, mejor dicho, hermanos, replanteo, este testimonio era de él mismo. El hermano Antonio estaba hablando de él mismo, de cómo él ya no quiso seguir en la secundaria, y luego su papá le dijo, ok, ya no vas a seguir en la secundaria, pues vente a trabajar. Y él dijo, no, pues como mi papá tenía un negocio, pues bien fácil, ya no voy a la escuela y voy al trabajo con él. Y cuando ya se iban a trabajar, la mamá les echó lonche, y les echó suficiente lonche, y él dijo, pues ya soy de aquí, ¿verdad? Pues ya voy con mi papá y me voy a relajar un poquito. Pero cuando llegaron le dijo su papá, no, lo llevó a un lugar semidesértico y dijo, aquí vas a hacer unos pozos, le dejó un bote de agua y unos 2-3 taquitos, yo creo, y él se fue a trabajar, su papá, y ahí lo dejó. Pero él se comió rápido los taquitos, el agua, y estaba batallando. Ya tenía mucha hambre. Ya llega su papá ya bien tarde, y ya se lo lleva a la casa, y llega y su mamá, ¿tienes hambre? Sí, tengo mucha hambre, y órale. Al siguiente día, lo mismo. Órale, vete a hacer pozos ahí en el solazo. Y ya la ración de lonche pues también pues bajaba. Al tercer día,
decía nuestro hermano, ya no quiso ir a trabajar. Ya no quiso ir a trabajar, pero su papá dijo, órale, tú querías trabajar. Y así se lo llevó. La siguiente semana, ¿dónde creen que ya estaba? En la escuela. Ya estaba en la escuela. Y cuando él trae a la memoria eso, le dice a su papá, oye papá, ¿te acuerdas qué malo fuiste? ¿Cómo me dejaste ahí? Yo tenía mucha hambre, yo estaba haciendo pozos y dice, no hijito, no entiendes. Dice, créeme, llevaba suficiente comida, suficiente agua para ir contigo y darte lo que necesitabas. Pero a mitad de camino me detenía y lloraba mucho y me regresaba con todo lo que ya te llevaba. Y así lo hice varias veces. Si yo te hubiera llevado todo esto, nunca hubieses aprendido la lección. Y el hermano agradece a Dios por su papá. Hermanos, las cosas cuestan, ¿sí? Y aquí el Señor le dice a Josué que iba a estar con él, que no lo iba a dejar, que no lo iba a desamparar, pero le añade, esfuérzate y sé valiente, no seas un cobarde, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hay que entrarle, hermanos. Hay veces que le damos la vueltecita nada más y no queremos, como coloquialmente se diría, tomar el toro por los cuernos. ¿Saben, hermanos, que nos podemos evitar tantos problemas si dejamos de andarnos por las ramas? Siempre es mejor a ir directo al problema. Y claro, no quiere decir que a ir directo al problema lo vamos a atacar y se va a resolver en ese momento. Pero hay una cosa importante, que por lo menos no andamos por las orillitas, sino que vamos al problema, vamos a la raíz. Si en tu vida estás teniendo problemas, ve a la raíz. Y recuerda que Dios estará contigo y que Dios no te va a dejar y mucho menos te va a desamparar. Pero tienes que ir a la raíz. Cuestan, hermanos. Si hablamos de la crianza hacia los hijos, ¿cuesta o no cuesta? Cuesta. Hermanos, el campesino cuando está trabajando la tierra y al final llega a ver una buena cantidad de maíz, esa parcelita llenita, le costó mucho trabajo, no fue fácil. Tuvo que primero identificar la tierra, tuvo que barbechar la tierra, tuvo que hacer esos surcos, tuvo que, allá le llaman matear, tuvo que esparcir la semilla. Estoy hablando no en un orden, porque yo no conozco mucho de campo, pero lo poquito que nos han compartido allá. Y tuvo que cuidar esa plantita que apenas empezaba ahí a asomarse. Porque por ahí se filtran otras plantitas también, y que son muy dañinas para la plantita del maíz. Y luego todavía, por si fuera poco, que no lo es. Ahora esto es diario, hermanos, diario. Allá va el campesino, nomás su esposa le echa unas gorditas, su agüita y vámonos, y allá se va. Y trabaja todo el día, todo el solazo. Si acaso busca unos mezquites por ahí que ya tienen seleccionados para medio descansar y ya regresa por la tarde. Y así lo hace todos los días. Y cuando empiezan las plantitas a crecer, hay infinidad de depredadores que les gusta alimentarse de las plantitas. Desde los conejos, las liebres, las ratitas de monte y otros más. Entonces el campesino tiene que andar cuidando. Cansa, hermanos. Pero saben una cosa, hermanos, que cuando tiene esa buena cosecha, el campesino se alegra tanto que aún a las personas que van ahí pasando por su parcela le regala del fruto, le da mucha alegría, hermanos. Y esa cosecha no salió nada más en un 2x3, claro. El campesino hizo una parte muy importante, esforzarse, y el resultado lo dio nuestro Dios. Y es lo mismo en la vida. Muchas personas no quieren esforzarse, mucho menos ser valiente. Y si hablamos de la crianza de los hijos, siembran, sí, o a veces sembramos, sí, pero al aire se va. A ver qué sale. No, tengo un montón de semillas y aviéntalas, a ver cómo salen. Y saben, hermanos, que ahí vienen los problemas. Muchos problemas, porque no estamos dispuestos a esforzarnos, a pasar tiempo. Ahora, hermanos, cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate
no le está diciendo como muchas veces nosotros decimos, y a veces lo decimos con muy buena intención, pero déjeme decirte que las buenas intenciones no bastan. ¡Échale ganas! ¿Cuántas veces lo hemos hecho, hermanos? No, mira, tú échale ganas. Y sí, pues muchas veces yo utilizo esta expresión, pero a veces hay que considerar ese échale ganas. Porque se trata de elaborar estrategias consistentes que nos ayuden a tener un buen resultado por medio del esfuerzo que se está dando. ¡Esfuérzate! El campesino tuvo que planear, tuvo que entender, tuvo que analizar muchas cosas. Lo mismo Josué. Josué no les dijo al pueblo, miren, Dios dice esto, órale, todos en bola, vámonos. No, hermanos, Josué tuvo que filtrar su vida a través de ellos por medio del testimonio y el liderazgo. Los israelitas tenían que ver a Josué, tenían que ver en Josué el mismo liderazgo que Moisés de alguna forma. Pero sobre todo tenían que ver en Josué la mano de Dios sobre él. Y cuesta. No nada más es échale ganas. Miren, hermanos, los muchachos ahorita estaban presentando, los de preparatoria, lo digo por el mío. Y les encargaron mucha tarea. Lo digo por José Enrique. Y ahí estaba. Y le digo, mira hijo, si quieres tener un buen resultado, no nada más échale ganas. Inviértele tiempo al estudio. Si vas a prescindir de ciertas cosas que te gustan, no digo que no te gustan, hazlo, porque ahorita lo que es más importante es tu estudio. Si vas a dejar de jugar un momento con tus compañeros, con tus amigos, déjalo. Establece un plan de estudio, avánzale, no nada más échale ganas. Si te esfuerzas, todo esfuerzo va a traer un buen resultado. Si no te esfuerzas, pues no esperemos ningún resultado, hermanos. Hay que esforzarnos y ser muy valientes. Era lo que Dios le decía a Josué. Versículo 7, lo leen, hermanos, por favor. ¿Qué dice? Hermanos, y aquí hay una disyuntiva tremenda en donde los cristianos, nosotros muchas veces confiamos más en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades y nos sentimos ahora sí que autosuficientes en las cosas que estamos desempeñando, y es un terrible error. Aquí debe haber una dependencia en Dios siempre. Dios le dice, esfuérzate y sé muy valiente, punto. Para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hablamos de la palabra de Dios, hermanos. Hablamos de los consejos de Dios. Toda la palabra de Dios. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero ¿cuál era la guía? La palabra de Dios. Siempre va a ser la guía del cristiano, la palabra de Dios. Olvídate de la palabra de Dios y entonces van a venir adversidades más fuertes en tu vida. Hermanos, se trata de esforzarnos. Hay hermanos que ya no quieren ir a la palabra de Dios y están enfrentando muchos problemas en su vida, están enfrentando desánimo en su vida. Y no basta decirle échale ganas, basta decirle, hermano, establece un plan de lectura bíblica. ¿Cómo andas en los devocionales familiares, personales? ¿Qué tanto tiempo estamos invirtiendo ahí? ¿Qué es lo que estás estudiando? ¿Cómo lo estás estudiando? ¿Ya lo estás aplicando a tu vida? Hermanos, no nada más es de leer por leer. Se trata de establecer objetivos claros y consistentes. No hablar de una manera muy general, muy superficial. Se trata de bogar mar adentro. Hermanos, ¿cuántos tienen problemas para venir a la escuela dominical? Yo sí, por eso levanto la mano. ¿Nadie más tiene problemas para venir a la escuela dominical?
Porque se presenta, bueno, ya Elisa me ayudó un poquito y a Abraham lo tuvieron que puchar un poquito. Hermanos, cuando uno quiere venir a este local, hay problemas, hay situaciones. Miren, de entradita, a los hijos tenemos que andarles diciendo, órale, ¿sí o no? Bueno, en mi caso, discúlpenme si ustedes viento en popa todo ahí en su hogar, qué bueno, pero en mi caso sí, en mi caso es, duérmete temprano y te levantas temprano, ¿sí? Ah, no, pero si los dejamos ahí que se avienten sus 2, 3 películas de X, bueno, aclaro, de Netflix, disculpen hermanos, disculpen, no vayan a malentender, por favor. Películas esas larguísimas, la trilogía de los Jedi y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y en la mañana tenemos problemas para que se levanten, ¿sí o no? Y luego a veces se levantan de buen humor porque los levantaste, ¿sí? De muy buen humor. Y tenemos que entonces estar ahí con ellos, hermanos, con ellos. Hay tantas cosas que se interponen cuando uno quiere buscar las cosas del Señor. A veces el tiempo, ¿sí o no, hermanos? El tiempo es factor clave también. Y seguimos ahí la lista. Entonces yo pienso que muchos tenemos problemas. Pero ¿qué tenemos que hacer al respecto, hermanos? Estrategias. Y ser consistentes. Josué pudo entender varias cosas. Y la clave era la guía de la palabra de Dios. Por eso el versículo 8 y el versículo 9, no lo lean, díganlo de memoria, por favor. Josué 1, 8 y 9. ¿Listos? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Más fuerte dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que... ¿Lo crees, hermano? Esta es la base, esta es la clave. No estés buscando por otros lados antídotos, es la palabra de Dios lo que nos va a ayudar. Y no solamente échale ganas. Hermanos, Josué lo entendió y Josué pudo cumplir los propósitos de Dios en su vida. No fue nada fácil, hermanos, insisto. ¿Tratar con la esposa es fácil, hermanos? Hermanos, tratar con la esposa es fácil. ¿Por qué noto miedo? ¿Por qué noto cierto temblor en la voz? Cuando esa voz es una voz de trueno. ¿Es fácil tratar con la esposa, hermanos? Ángel ya más o menos. Hermanas, es fácil tratar con el esposo. A veces no es fácil, ya sea de un lado o del otro lado. Y la pregunta pudiera ser, ¿qué estás haciendo o qué estamos haciendo para poder caminar en unidad en las cosas de Dios? ¿Sabían, hermanos, que un yugo desigual, no solamente platicábamos, hermano, un yugo desigual no solamente tiene que ver con decirle a nuestros jóvenes lo importante que es escoger a el que va a ser o la que va a ser tu compañera para toda la vida? Y no voy a hablar mucho porque para el miércoles hay un tema, si no es este miércoles es el otro, ¿verdad? Un tema que tiene que ver con los jóvenes. Pero ese pasaje le dice así la escritura: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y es bueno, hermanos, es un buen pasaje, clarito, dice, ¿verdad?, que no debe pasar esto. Pero muchas de las veces la advertencia dice ahí, no, ¿verdad? ¿Es claro, hermanos? Dice no. ¿Quién lo dice? Dios. Pero a veces nosotros tomamos decisiones, decimos, no, aunque Dios diga esto, yo digo lo contrario. Y vienen los problemas. Pero el yugo desigual no solamente tiene que ver con este aspecto, tiene que ver con un estilo de vida también. Porque pudiera haber cristianos que no jalen o no avancen
parejito. El yugo es aquella pieza de madera principalmente que une esta parte de la cerviz del buey, que es el animal más experto en el arar la tierra, aquí y acá. Y ese yugo los tiene bien unidos, bien afianzados, que cuando uno da un paso, el otro lo da también. Y van avanzando, parejito, parejito. Tienen la misma visión, tienen el mismo sentir. Le decía a don Layo, si pone usted un buey con una mula, porque a veces cuando no tienen bueyes, le ponen mulas para arar la tierra y funciona. Pero tienen que ser el mismo yugo. Y le digo, y si pone un buey y una mula para trabajar la tierra, se matan, oiga. Se matan. No ve que el buey le va a tirar de cornadas y la mula le va a traer mordidas, le va a tirar mordidas. Ah, interesante, decía el hermano Daniel Balcázar. ¿Y el trabajo que se tiene que hacer? Se hace un mugrero, oiga. ¿Se han visto los surcos de los campesinos, hermanos? ¿Cómo están? Todos chuecos. Bien derechitos, bien derechitos. Y con la tecnología que hoy tienen, pues mayormente, pero antes no había tecnología, antes tenían que tomar el arado y los surcos bien derechitos. Hermanos, el yugo desigual también prevalece en muchas familias. Cuando los esposos no coinciden, eso también es un yugo. Él quiere servir a Dios, ella quiere servir a Dios, el otro no, el otro sí, y empieza un estire y afloje tremendo, hermanos. Ese es un yugo desigual, si sabías, hermano. Debe de ser parejito el asunto. Entonces, Josué lo entendió. Pero al final de todo, hermanos, quiero terminar. En la primera carta a los Corintios. Deje llegar al capítulo para confirmarlo. Dice la palabra de Dios, hermanos, por medio del apóstol Pablo. Deje primera, es segunda, discúlpenme. Segunda a Corintios, capítulo 12. Segunda a Corintios, corrijo. Hermanos, dice la palabra del Señor lo siguiente, hablando acerca del apóstol Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. El título, hermanos, no es mi fuerza, es tu gracia, es porque Josué, porque Moisés, porque Josué, a pesar de todo su esfuerzo, lo único que pudieron resaltar en sus vidas que fue la gracia de Dios sobre ellos, y no tanto su misma fuerza. Cuando Dios le dice esfuérzate, es poner en práctica todo lo que Dios dice en su palabra. Entonces, no es mi fuerza, es su gracia. La gracia es un regalo de Dios, como la salvación. La Biblia dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos. La gracia es un regalo de Dios que no merecemos. ¿Merecíamos la vida eterna? ¿Merecíamos la salvación? ¿Merecíamos el perdón de pecados? No, pero por gracia. Es un regalo, la gracia, hermanos. ¿Sí? La misericordia es algo que merecemos. Es decir, misericordia es: Manolo está haciendo mal en su vida. Manolo merece un castigo de parte de Dios. Manolo merece esto, una disciplina, merece esto. Pero por misericordia Dios no me lo da. ¿Se entiende, hermanos? Por eso dice la palabra: por misericordia no hemos sido consumidos. Pura misericordia. La gracia es un regalo de Dios que yo no merezco. Y la misericordia sí lo mereces, pero Dios no te lo da por misericordia. ¿Sí entiendes la diferencia?
Y por gracia tenemos muchas cosas, hermanos. Por la bendita gracia de Dios estamos aquí en este lugar, ¿sí o no? Y por la bendita gracia de Dios tenemos vida y salud hasta este momento, porque a Él le place. Y por la misma gracia de Dios tenemos el sustento diario, porque no es tu fuerza, es la gracia de Dios. Todo lo que tú tienes, todo lo que tenemos, hermanos, no es por nuestra fuerza, es por gracia. ¿Sí o no, hermanos? Hay personas que confían en su propia fuerza física, en sus propios recursos, en su propia capacidad intelectual. Hermano, no es tu fuerza, es la gracia del Señor. Ese es el concepto del apóstol Pablo aquí en el capítulo 12. Sin embargo, versículo 6, si quisiera gloriarme no sería insensato, pero antes dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo. Para que nadie piense de mí más de lo que ve. Fíjense, hermanos, qué interesante. Las palabras se las lleva el viento, ¿verdad que sí? Y lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí, ¿qué? Ve, oye testimonio. Y para que la grandeza de las revelaciones antes dichas no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. El apóstol Pablo tenía todas sus credenciales, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo, instruido bajo los pies de Gamaliel, políglota, ¿qué es eso? Bueno, que hablaba muchos idiomas. Era una persona muy importante, ¿sí o no? Pero miren, hermanos, esto lo dejo a un lado. Y por si fuera poco, que no lo es, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Un problema, hermanos, que tenía el apóstol Pablo, ¿sí? Él lo describe como un aguijón. Algunos dan algunas indicaciones de lo que puede ser ese aguijón, pero aquí era un problema, sin duda. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Sí se vale pedirle al Señor. Y me ha dicho, ¿qué cosa? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, las cosas cuestan. Dios le dice a Josué, esfuérzate. Si no te esfuerzas no hay resultados, hermano. No esperes que aquí acostadito te caigan las cosas. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un plan de trabajo, tienes que levantarte temprano, tienes que invertir, pero va a ser en la fuerza del Señor. La Biblia nos exhorta y nos dice que el que no trabaja, perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? Mira la hormiguita. Todos esos ejemplos son para nuestra vida, hermanos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice la palabra, pero ¿qué estoy haciendo? ¿O cómo le estoy haciendo? ¿Sí ven la diferencia, hermanos? Es ahí donde yo tengo que establecer estrategias, esforzarme. Y al final de todo, le voy a dejar los resultados a mi Dios, pero va a ser así. No es mi fuerza, ha sido tu gracia. Vamos a orar, hermano. Señor, tantas cosas que nos falta aprender. Perdónanos, Señor, porque durante este peregrinar en la vida cristiana hemos tomado muy malas decisiones. Constantemente nos equivocamos porque nos olvidamos que la fuente de sabiduría es tu palabra, y en ella encontramos no solamente las instrucciones, Señor, sino encontramos alternativas, encontramos todo lo que hemos de necesitar para cualquier problema en nuestra vida. Señor,
Te ruego bendigas a mis hermanos que están aquí presentes y a aquellos que están escuchando esta transmisión. Ayúdales en ese problema, en esa situación difícil que están atravesando. Y si hemos soltado el arado, perdónanos, Señor, y ayúdanos a sujetarnos bien de él, teniendo como meta el ser igual a ti, Señor. Padre, tú le dices a Josué, o le dijiste a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Lo mismo nos dices a nosotros, que pongamos la parte que nos corresponde, y la parte difícil sin duda la vas a hacer tú, Señor. Bendice a tu iglesia y a cada corazón que está hablando contigo, y contesta de acuerdo a tu bendita voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos que nos han estado siguiendo la transmisión. Les animamos para que pues sigan dependiendo del Señor. Dios les bendiga y finalizamos esta transmisión para todos ustedes.